Entonces hablábamos de que la lección pasada fue introducción a la hermenéutica, ¿verdad? ¿Quién me puede recordar qué es eso de la hermenéutica? Dios le bendiga, Oh, pastor. La sí, hermenéutica viene siendo la ciencia que trata de la interpretación bíblica adecuada. Muy bien, mi hermano. Sí, Muy ella bien. con sus palabras. ¿Alguien más quiere agregar algo que vi que varios hablaron? sí, que es arte también, pastor. Muy Es bien. arte porque nos enseña destreza, nos enseña técnicas para la interpretación. Bueno, mis hermanos, básicamente la hermenéutica es una ciencia y un arte al mismo tiempo, ¿no? Ciencia porque nos brinda unos métodos o unos principios a los cuales debemos regirnos, ¿no? Si queremos interpretar. Como tal, la palabra hermenéutica lo que nos quiere decir es que es el arte y la ciencia de interpretar correctamente. Pero es un arte, ¿por qué? Porque debemos desarrollar esa destreza para lograr interpretar correctamente. Es algo en lo que debemos practicar también para hacernos diestros a la hora de interpretar, ¿no? Pero es una ciencia porque no es algo, la hermenéutica no es simplemente una interpretación privada, sino que es la correcta interpretación a través de unos principios, ¿no? Que debemos tener siempre en cuenta a la hora de ir y poder interpretar bien un pasaje. Muy bien, gracias por su participación. ¿Quién me recuerda entonces qué es la exégesis? Es lo que el texto dice realmente, aparte de nuestras interpretaciones o percepciones. Muy bien, mi hermano, muchas gracias. Cuando hablamos de exégesis, mis hermanos, podemos decir que ya es el ejercicio de la hermenéutica, ¿no? Cuando ya aplicamos esos principios de la hermenéutica, vamos a lograr extraer lo que realmente quiere decir ese texto, ¿verdad? Entonces eso vendría siendo la exégesis, lo que nos quiere decir el texto. Pero hay una palabra parecida a la exégesis, que es la eisegesis. ¿Quién recuerda qué significa la eisegesis? Mis ideas metidas en el texto para darles una interpretación acomodada a mis pensamientos y a mis percepciones, a mi doctrina, a mis costumbres. Muy bien, mi hermanazo. Muchas gracias. Así es. Si la exégesis es la práctica de una correcta hermenéutica y nos va a ayudar a extraer el mensaje real de lo que quiere decir el texto, entonces la eisegesis es todo lo contrario. Es cuando nosotros ya tenemos un pensamiento y queremos respaldarlo con un texto bíblico. Entonces, en realidad no estaríamos buscando lo que el texto quiere decir, sino estaríamos apoyando lo que yo creo o lo que yo pienso. Y por ahí a veces buscamos un versículo que apoye lo que yo creo o lo que yo pienso, pero una cosa muy distinta es lo que yo creo, lo que yo opino, lo que a mí me parece, y lo que nosotros debemos buscar siempre es lo que el texto en verdad quiere decir. Hay algo que quizá podemos recordar con mucho, con mucha importancia, ¿no? Y es el hecho de que la Biblia tiene varias aplicaciones, ¿verdad que sí? Uno puede leer la escritura y va a encontrar varias aplicaciones. De hecho, usted va a notar que cuando un predicador utiliza un pasaje que usted ya ha escuchado predicar en otro momento, cada predicador aplica de manera distinta, ¿no? No siempre se aplica de la misma manera, pero cuando se habla de interpretación, la interpretación debiera ser una sola. Aunque hay muchas aplicaciones, la correcta interpretación debe ser una. No podemos tener tres y cuatro interpretaciones que sean correctas y mucho menos si se contraponen la una a la otra, ¿no? Entonces, ese es el papel de la hermenéutica, mis hermanos, para refrescar un poquito lo que vimos la clase pasada. La hermenéutica es el arte y la ciencia que utilizamos nosotros para poder interpretar correctamente los textos bíblicos, ¿no? Hablábamos que la hermenéutica no solamente habla de interpretación bíblica, ¿no? A esa es a la que nos ceñimos, pero siempre que hay que interpretar, hablamos de hermenéutica. Nosotros hablamos de hermenéutica bíblica porque estamos hablando de interpretar la escritura, ¿no? O la Biblia. Pero si usted va a interpretar un periódico,
hay reglas de hermenéutica. Si usted va a interpretar algún escrito histórico, hay reglas de hermenéutica. Si usted va a interpretar, sea cual sea el texto, hay reglas de hermenéutica. En nuestro caso, hemos venido hablando de la hermenéutica bíblica porque hablamos acerca de la correcta interpretación de la Biblia, que es el libro al que nosotros nos ceñimos a la hora de aprender y enseñar. Muy bien, mis hermanos. Me alegra que estén ahí pendientes. Esto siempre lo hago con el motivo de poder refrescar un poquito lo de la última clase. Pero muy bien, vamos a iniciar con la clase de hoy. Espero que a medida de que vayamos avanzando, algunos hermanos también puedan ir conectándose. Quiero recordar, ya que se han conectado algunos hermanos más, que gracias a Dios hoy es la quinta lección, mis hermanos. Nos resta 2 lecciones más para terminar el primer curso. Así que los que tengan estas 7 lecciones primeras ya van a ser certificados del primer curso. Así que por favor les recomiendo que se pongan al día si de pronto usted está aquí por primera vez o no tiene resuelto alguno de los cuestionarios de las lecciones pasadas, vaya al canal de YouTube. Yo he estado compartiendo las clases que quedan grabadas, pónganse al día para que los que hemos venido en este proceso pues podamos ser certificados ya del primer curso. Si usted no tiene le falta alguna de las lecciones de este curso, pues no va a poder ser certificado por la página. Entonces, por favor, si hay alguien, si tiene un inconveniente, si ocurre algo con la página, mi hermano Héctor ha estado muy pendiente en el grupo, por favor, escriban al grupo, él está muy pendiente de los que necesiten ese apoyo para que podamos ir al día. Al día de hoy, con la clase que tomamos, ya nos restarían 2 lecciones simplemente para culminar este primer curso, ¿no? Eso para tenerlo claro. Muy bien, mis hermanos. No está de más recordar siempre, este no es solo un curso, es un programa. Es un programa que contiene 6 cursos y el programa se llama Fundamentos. Programa de Fundamentos para el ministro o Programa de Fundamentos Ministerial. Hemos visto ya estas 4 lecciones: la Biblia, la palabra de Dios, resumen del Antiguo Testamento, resumen del Nuevo Testamento, introducción a la hermenéutica, y hoy nos concierne, mis hermanos, para la gloria del Señor, ver la lección número 5, que es apologética, ¿no? Entonces nos restarían simplemente la lección 6, que es las doctrinas de Dios, la persona y naturaleza del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y la última lección sería las doctrinas del pecado, salvación y la santidad. Hoy estamos a la altura de la lección número 5 y bueno, vamos a iniciar en el nombre del Señor. Entonces esta se titula apologética, es la lección número 5, mis hermanos. Aquí fue un error mío, pero hoy es la lección número 5. Ya luego le edito el error que tuve ahí. Vamos adelante, mi hermano. En primer lugar, debemos saber responder entonces qué es la apologética, ¿verdad? ¿Qué es eso de la apologética? Muy bien, yo he condensado en la siguiente diapositiva una pequeña introducción para que podamos recordar con facilidad lo que significa la apologética. Dice que la apologética es la rama de la teología que defiende y explica racionalmente la fe cristiana. Y la palabra proviene del griego apología, que significa presentar una defensa o argumento ante una acusación. Eso es lo que significa en el idioma griego. Esta palabra tiene origen también en el idioma griego, así como la hermenéutica, ¿no? Y esta palabra apología la vamos a encontrar en algunos textos de la Escritura. Uno de los más conocidos es en la carta de Pedro, donde habla que estemos siempre preparados para presentar defensa de nuestra fe, ¿no? Esa palabra es la palabra en el griego apología, y lo que significa básicamente es eso, que de alguna manera nosotros podamos explicar racionalmente lo que creemos, ¿no? Y por qué lo creemos. Así que esto es lo que significa la palabra apología. Muy bien, en el contexto cristiano,
se refiere a la práctica de defender el cristianismo. ¿Por qué hablamos del contexto cristiano? Porque la palabra apologética también se usa en otras diferentes ramas del conocimiento o en otros contextos. También, no solamente existe la apologética cristiana, el ateísmo tiene apologética porque ellos también defienden sus argumentos. La ciencia también tiene su apologética, la filosofía tiene su apologética. En nuestro caso, pues estamos hablando de la apologética cristiana, que es la que se refiere a la práctica de defender el cristianismo y sus doctrinas, ¿no? La tarea de un apologista, que ya sería una persona, sea hombre o mujer, debería ser que fuese diestro en responder a objeciones, presentar evidencias de la fe y confrontar dudas, mis hermanos. Estas personas son personas que Dios llama y como yo siempre suelo decirlo, Dios nos añade o nos hace parte ahora de su cuerpo y en un cuerpo cada miembro tiene una función, ¿no? Así que muy probablemente hayan personas aquí en esta clase que quizá tengan algún don o algún llamado como este. Quizá les gusta estudiar mucho, les gusta ver la argumentación, les gusta mirar cómo defender las posiciones del cristianismo. Entonces, esto es la tarea de la apologética, defender las posturas del cristianismo y sus doctrinas. Muy bien, el material nos arrojaba 4 funciones prominentes de la apologética. Aquí ya vamos a mirar, digamos, para qué sirve, ¿no? Para qué nos puede ayudar, cómo nos puede ayudar y cómo nos puede ayudar esta rama de la teología llamada la apologética. Muy bien, y el material nos arrojaba estas 4 y en realidad, bueno, dice que en primer lugar es la vindicación o prueba. Y aquí básicamente se trata de usar evidencias tanto científicas como históricas. Cuando hablamos de apologética, mis hermanos, no hablamos simplemente del hecho de una fe ciega o encerrada en la parte religiosa o muchas veces litúrgica, sino que los apologetas también echan mano de la historia y echan mano también de la ciencia, porque en realidad la Biblia no ha estado peleada con la ciencia, y eso es una pelea que se ha inventado el hombre dentro del afán de dejar a Dios a un lado y sobre todo por allá en la época de la Ilustración que se exalta la razón por encima de todas las cosas, empieza a haber esa batalla relegando a Dios a un lado, ¿no? Aunque yo siempre he pensado que en gran parte ese surgimiento de la Ilustración y su pensamiento de dejar la parte religiosa a un lado, la parte de dejar a Dios a un lado, también tuvo mucho que ver con la manera en cómo se conducía la iglesia. Ustedes entenderán que hubieron 1000 años en la historia que se conoció como el periodo del oscurantismo y en ese periodo de la historia la iglesia tuvo el poder absoluto, en donde aún los reyes tenían que pedir permiso para casarse, bueno, para hacer cualquier cosa. En realidad la autoridad máxima fue el Papa por muchos años, ¿no? Un periodo de 1000 años en donde la iglesia tuvo la oportunidad de aprovechar ese poder para servir, para impactar, para llevar al Señor, pero se desvió de su propósito original y bueno, subyugó a la población, se le puso impuestos como cualquier imperio. En lugar de trabajar en el área espiritual, se trabajó más en el tema del poder, la política. Entonces, todo eso llegó a explotar en un momento en que la gente empezara a dudar por lo menos de la religión, ¿no? Y de esas autoridades religiosas. Así que la Ilustración se aprovecha de ese panorama y sobreexaltan la razón por encima de la fe. Entonces ahí ya se empieza a poner en duda la creencia de Dios, empiezan a surgir creencias también como las de Darwin con la evolución, todas estas cosas, y bueno, eso va relegando la creencia de Dios a un lado, pero en realidad, mis hermanos, un apologeta puede encontrar evidencias tanto científicas como históricas, porque la Biblia o la palabra de Dios no tiene por qué contradecir verdades científicas o históricas. La verdad le pertenece a Dios. Eso debemos tenerlo muy claro. La verdad es la verdad.
Y aún muchas veces la verdad la vamos a encontrar en contextos quizá no cristianos, pero la verdad le pertenece a Dios, mis hermanos. Y si la ciencia confirma una verdad, es de Dios. Y si la historia confirma una verdad, es de Dios también, mis hermanos. Pero el apologeta tiene esa tarea, ¿no? O el apologista tiene esa tarea de estudiar, buscar esos argumentos, buscar cómo la ciencia y la historia está de acuerdo con el texto bíblico y cómo puede aportarnos también a la fe cristiana, ¿no? En segundo lugar, vemos que otra función prominente es la defensa. Aquí ya entra a aclarar las creencias cristianas respondiendo a objeciones o críticas. Mis hermanos, muchas de las personas que tienen objeciones o contradicen la creencia cristiana, muchas veces es porque no se conoce la enseñanza in profundis, ¿no? Por lo general, la gente suele atacar lo que no conoce. Usted va a encontrar incluso personas que dicen, no, yo no creo en la Biblia porque la Biblia se contradice. Y usted le pregunta a esa persona, de hecho yo les pongo el reto, cuando una persona le diga eso, usted pregúntele si él se ha leído toda la Biblia o si ella se ha leído toda la Biblia. Y lo más probable es que no, porque son verdades que se repiten y son, no verdades, perdón, son frases que se repiten y la gente las suele utilizar para defender muchas veces su apatía de las cosas de Dios. Pero en realidad, mis hermanos, la parte de la apologética que se centra en la defensa nos ayuda a aclarar las creencias cristianas, nos ayuda a responder esas dudas que hay muchas veces de las personas que no son muy doctas o que no saben mucho acerca de algunas prácticas y para eso se centra esta área de la apologética, ¿no? También vemos un área que se designa como la refutación. Entonces aquí ya es el área en donde la apologética responde a los argumentos de los no creyentes. Usted sabe, mis hermanos, que hay personas que dicen ser ateos, aunque en la actualidad ha crecido mucho el agnosticismo, porque decir que alguien es ateo ya se empieza a hablar en la academia de alguien que de hecho es un término mal implementado en el sentido de que para usted hacerse ateo tiene que ser todo sapiente, ¿no? Para usted haber recorrido todo el universo y estar seguro de que no hay un Dios es algo imposible. Entonces ahora ha crecido mucho más el movimiento agnóstico, que son personas que, bueno, dicen no soy ateo, pero prefiero estar al margen, no creo o no creo en el sentido de, bueno, no puedo asegurar si existe. Pero la refutación, mis hermanos, se basa en precisamente contrarrestar argumentos de los que no creen. Y los que no creen muchas veces utilizan argumentos, sobre todo a veces pareciera ser lógicos, y como parecen ser lógicos, pues suelen convencer a la gente, ¿no? Entonces ahí está esa parte que refuta esas posturas, esos argumentos y da respuestas contundentes para traer siempre la convicción de que la escritura y la palabra de Dios tiene también base lógica y razonable, ¿no? Aunque hay que entender, como yo ya se los he dicho en otro momento, mis hermanos, cuando usted empieza a estudiar teología debe partir por el hecho de entender que no podemos entender a Dios al 100%. Eso es muy importante que lo entendamos, porque hay personas que se frustran porque no entienden algunas cosas. Y la realidad es que si usted entendiera a Dios a un 100%, entonces Él dejaría de ser Dios y ahora el Dios sería usted. Porque en realidad él al ser un ser infinito, es imposible que una persona como usted y como yo, que somos finitos, logremos comprender a totalidad su mente, ¿no? De hecho, la manera en cómo nosotros conocemos a Dios es porque Él en su misericordia ha decidido revelarse de ciertas maneras, ¿no? Y la escritura es la manera más fuerte que Él en su misericordia ha provisto para que podamos conocerle, pero en realidad no podemos decir que lo entendemos o lo conocemos a un 100%. Eso no es posible. Entonces, hay que entender que hay cosas que en el Señor son entendibles o que quizás son más fáciles que otras, pero también van a haber áreas que se conocen como misterios, que quizás los podamos entender por encima, pero no a su totalidad.
y eso es comprensible teniendo en cuenta que estamos hablando de Dios, de un ser totalmente supremo, ¿no? Que nunca vamos a poder encasillar en nuestra mente finita, pero aún así Él ha provisto medios para que podamos conocerle y acercarnos a Él. Ya hay otra función prominente y es la persuasión. Esta área ya se encarga de persuadir y convencer a los no creyentes a colocar su fe en la verdad del Evangelio. Mis hermanos, para aquellos que son evangelistas, que les gusta compartir el Evangelio, yo espero que aquí sea todos, la apologética casi que es obligatoria a la hora de evangelizar, porque cuando usted evangeliza, cuando usted le comparte el Evangelio a alguna persona, las personas siempre tienden a tener dudas o quizá posturas que le enseñó la familia, que la tradición le enseñó, que la sociedad le enseñó, o muchas veces creencias personales, ¿no? Conclusiones personales. Y el evangelista o la persona que comparte el evangelio muchas veces va a tener que ser muy inteligente a la hora de utilizar argumentos para como ir moldeando o preparando más bien el terreno para luego que la persona reciba el evangelio como tal. Y aquí es importante entender, mis hermanos, que la herramienta de la hermenéutica es eso, una herramienta que nos va a ayudar a argumentar, que nos va a ayudar a estar bien documentados, pero la apologética, perdón, no va a convertir absolutamente a nadie. Lo único que convierte, mis hermanos, es el Evangelio. Pablo dice en Romanos que el Evangelio es poder de Dios para salvación. Entonces, a ver, ¿por qué digo esto y por qué lo aclaro? Porque muchas veces encontramos personas que les encanta el conocimiento y en ese amor ciego por el conocimiento les encanta ganar argumentos. Pero nosotros como cristianos no estamos llamados a estar humillando a la gente porque son ignorantes, no estamos llamados a estar alardeando de nuestro conocimiento, no estamos llamados a estar ganando argumentos donde quiera que vayamos, sino a ganar almas para el Señor, ¿no? Que a la postre es Él el que las gana, no nosotros, pero nosotros somos el instrumento a través del amor, a través de la paciencia, a través de la prudencia, llevar esos argumentos con el cual podamos como ir rompiendo esas capas duras que a veces hay en el corazón para que podamos luego compartir el Evangelio. ¿Y cuál es el Evangelio? Aunque esto lo vamos a hablar más adelante, mis hermanos, el evangelio no es decirle a la gente qué hizo Dios en mi vida. Eso es parte o quizás sea un testimonio. El evangelio no es traer los mejores argumentos apologéticos. El evangelio es hacerle entender a la gente que somos pecadores, que necesitamos reconciliarnos con Dios y que solamente en Cristo existe esa reconciliación y que a través de esa reconciliación con Dios vamos a tener una nueva relación con Dios, vamos a ser nuevas criaturas, vamos a tener nuevas prioridades, nuevas inclinaciones, hay un cambio en nuestra naturaleza. Ese es el evangelio como tal, ¿no? Que Cristo murió por nosotros, aun siendo pecadores, con la razón de justificarnos. En otras palabras, tomó nuestro lugar, tomó nuestro castigo para que Dios a nosotros nos diera el perdón y una vida nueva. Ese es el evangelio, mis hermanos. Pero es importante aclarar que la apologética juega un papel quizá no indispensable, pero sí importante, porque nos va a ayudar a estudiar argumentos, a estudiar historia, a tener un mayor poder de convencimiento a la hora de romper esas capitas que la gente suele tener en contra de la fe muchas veces, ¿no? La mayoría de veces no porque estudien, sino porque son cosas que se repiten y se repiten. Entonces, la apologética nos va a ayudar mucho para ayudar a persuadir y convencer a los no creyentes a colocar su fe en la verdad, porque a la final nosotros no tenemos una fe ciega tampoco. No quiere decir que porque no podemos entender a Dios a un 100%, entonces creemos locuras, ¿no? Tampoco. La fe y nuestra vida en el Señor también tienen maneras, digamos, lógicas, cuerdas de explicarse, de compartir. Nosotros no creemos en locuras, ¿no? Y tampoco somos locos, aunque para muchos lo somos.
En realidad nosotros lo que hacemos, mis hermanos, es poder compartirle a la gente lo que Dios ha hecho en nuestro corazón y lo que Dios ha hecho en nuestras vidas, acompañado de esa argumentación, pero al mismo tiempo y sobre todo hablando del mensaje de Dios que es el Evangelio. Muy bien, cuando usted se adentra en esta área de la apologética, usted va a encontrar, mis hermanos, sobre todo en esta época, que hay mucha duda y escepticismo, ¿no? Y pues en realidad la fe cristiana todo el tiempo está siendo atacada. El material nos hablaba de que la fe cristiana es atacada por personajes poderosos en los medios de comunicación, en las comunidades académicas, en la industria de la farándula. Y cuando la acción no es directa, se realiza indirectamente. O sea, sí o sí, igual vamos a encontrar todo el tiempo un ataque, bien sea en contra de la fe o un ataque en contra de la Biblia, ¿no? Eso es algo que se ha vuelto incluso normal en los contextos cotidianos, que se ataque la fe, que se ataque la escritura, que se ataque la creencia en Dios, la existencia de Dios, y es algo que a medida que va pasando el tiempo pareciera ser que se hace más normal. Si usted está de acuerdo conmigo, se dará cuenta que cuanto más miramos hacia atrás, parecía que había más respeto, parecía que había quizá un poquito más de cuidado a la hora de hablar de Dios, de la Biblia, e incluso cuando se hablaba de pastores, de misioneros, la gente respetaba ese tipo de oficios. Hoy día no, hoy día lastimosamente muchas veces cuando se habla de un pastor, de un evangelista, la gente lo relaciona con epítetos negativos, ¿no? Como un ladrón, como engañadores, como manipuladores y todas estas cosas, ¿no? Debido, obviamente, a muchos malos ejemplos. Pero nuestra tarea, mis hermanos, es lograr encontrar la manera de que esas dudas y ese escepticismo baje, al menos con nuestra vida y nuestra manera de vivir el evangelio, eso va a ayudar muchísimo, mis hermanos. Eh, Nosotros vamos a encontrar que hoy día los énfasis de los estudios de la vida, la filosofía, cualquier mensaje y estudios y formas de entrenamiento o entretenimiento más bien, son completamente contrarios al mensaje cristiano. Hay una película que a mí me agrada mucho y bueno, en su esencia es un mensaje conservador para los que se la quieran ver y la película se llama El que cambia los tiempos. Así que yo le recomiendo, si usted puede en el transcurso de esta semana verse esa película. Me gusta mucho porque en esta película trata de un hombre que voy a resumirla un poco pero sin dañarla para que usted pueda ver, pero trata de un hombre que se traslada en el futuro y tiene que ver cómo la fe con el tiempo se va degradando y las cosas que antes eran más delicadas, que eran de mucho cuidado, que eran sagradas, con el tiempo pareciera ser que todo lo que nos rodea se encarga de hacerlas menos relevantes y menos importantes, ¿no? Y bueno, al nosotros vivir en un contexto como este, pues ya sabe usted que la verdad de que un Dios santo que envió a su Hijo a morir por los pecados del mundo y que fue sepultado, que resucitó de los muertos al tercer día, que ascendió al Padre, no es muy popular en realidad esta creencia, ¿no? Y más bien frecuentemente suele ser ridiculizada. Se habla de que es una farsa o que es un cuento de hadas incluso. Mucho menos vivimos en una sociedad en donde se exalte la santidad, ¿verdad? La santidad que en la escritura es presentada como la manera en la cual viven aquellas personas que han sido rescatadas por el Señor, la sociedad no la aprecia hoy mismo, ¿no? No es como algo fundamental en la sociedad. E incluso los que intentamos vivir de una manera agradable a Dios, muchas veces se nos tilda como santurrones, monjes, qué sé yo, se le pone apodos a gente que queremos agradar al Señor porque vivimos en una época de mucha duda y de escepticismo, ¿no? Y resalto la palabra duda porque hoy día con la facilidad que tenemos de adquirir conocimiento con las redes sociales, la inteligencia artificial, Internet como tal,
y como esa facilidad de encontrar ese bombardeo de información por todo lado, en vez de eso darnos una seguridad, muchas veces crea duda, porque usted escucha una cosa por un lado, otra cosa por otro lado, por aquí dijeron esto, por allá dijeron aquello, y entonces estamos en la generación que más duda, ¿no? Que es más complicada de que crea algo con firmeza porque estamos siendo bombardeados por todo lugar de mucha información, ¿no? De hecho, los cristianos jóvenes son confrontados por esas fuerzas poderosas en todo momento, ¿no? Y especialmente en los círculos académicos. Cuando los ministros y líderes cristianos fallan en preparar una apologética adecuada para la fe, los jóvenes cristianos son abandonados a su propia suerte, teniendo que enfrentar la duda y el escepticismo en muchas ocasiones por sí solos. Esto es una realidad difícil y que debemos trabajar para mitigarla, porque si hay una edad específica en la que se sufre más con respecto a la duda y el escepticismo es en la juventud, ¿no? Porque el joven está todavía en ese proceso de formación, de tener, digamos, una personalidad definida, de saber para dónde va, de saber qué quiere realmente. Y entonces es fácil mirar hacia nuestro alrededor como jóvenes y ver algunos tipos de felicidades allá afuera y uno se pregunta, ¿estoy en el lugar correcto? ¿Porque aquí se hace esto? ¿Porque allá se hace aquello? Y surgen dudas y surge ese escepticismo, ¿sí? Como de pensar si esto sirve, si esto en realidad está bien o no está bien. Y en ese proceso de duda muchas veces muchos jóvenes se quedan, lastimosamente, porque hay muchos ministros y líderes que no tienen respuesta a las dudas de los jóvenes. Muchas veces incluso el material nos hablaba de que los jóvenes a veces se apartaban porque las dudas afloraban em, ¿cómo es esta palabra? Bueno, afloraban que los líderes y los pastores no sabían, que eran ignorantes, ¿no? Entonces, muchas veces un líder en lugar de poder decir, mira, no tengo la respuesta, pero vamos a estudiar juntos, vamos a salir juntos de esto. Muchas veces hay líderes que le dicen a los jóvenes cuando tienen algunas dudas que simplemente le ore al Señor, ¿no? Y que más bien no le preste atención a esas cosas. Y esto es un peligro. Porque Dios no le tiene miedo a nuestras dudas, mis hermanos. Hablo a los líderes, a los jóvenes y a todos los que están aquí. Dios no le tiene miedo a nuestras dudas, al contrario. Nuestras dudas, por lo general, suelen ser el camino para llegar a la verdad. Y Dios utiliza la duda para que nosotros podamos encontrar esa verdad. Entonces, cuando tengamos esos momentos de duda y escepticismo, podemos estudiar, podemos ver argumentos, podemos ver qué se ha dicho a través de la historia, podemos ir a preguntarle a nuestros líderes. Si nuestros líderes no saben, hay que estudiar, hay que prepararnos, pero por favor no dejemos a nuestros jóvenes o a todo aquel que tenga dudas solo, batallando con esas dudas, ¿no? Porque siempre hay respuestas, el Señor siempre tiene respuestas cuando se trata de dudas, Él no tiene miedo a nuestras dudas, mis hermanos. Como les digo, la duda puede llegar a ser extremadamente útil porque nos puede producir buenas preguntas. En realidad, las dudas muchas veces nos lleva a hacernos preguntas muy buenas y que luego en ese proceso de descubrimiento y de estudiar vamos a encontrar respuestas que van a cambiar nuestra vida para siempre, en realidad. Muy bien, también vamos a encontrar que en las dudas y el escepticismo, la fe cristiana está siendo atacada constantemente por personajes. Ah, bueno, eso es lo que acabamos de hablar, ¿no? Sigue, por favor, mi hermanas. Vamos a encontrar también asuntos culturales. ¿Cómo así asuntos culturales? Mis hermanos, Ah, aunque la apologética se encarga de defender la creencia cristiana, sus doctrinas, hay campos en los que la apologética no debiese y no debe eh, intrometerse. Porque una cosa son creencias y prácticas que son contrarias o que son rebeldes delante de Dios, evidentemente, pero hay otras cosas que ya son asuntos culturales, ¿no? Y en esto hay que tener mucho cuidado porque hay personas que cuando van a
hacer un argumento a favor de la fe muchas veces son ofensivos con culturas, con costumbres, que en realidad no le hace daño a nadie. El material nos hablaba de un ejemplo y es que hay lugares donde comen con las manos. Y hay lugares donde se come con cubiertos. De hecho, hay un montón de cubiertos y hay quienes usan un cubierto para cada cosa, para cada alimento. Pero hay personas que no tienen problemas y por cultura comen con sus manos. Entonces son aspectos culturales, costumbres en las que no debemos intrometernos y ahí hay que tener mucho cuidado porque a veces se utiliza la apologética para hacer leyes que no están en la escritura, que Dios no nos ha mandado, pero nosotros, siendo seres humanos, ah, nos tomamos el atrevimiento de crear leyes para todo el mundo, ¿no? Como si yo creo que esto es bueno, entonces le pongo esta ley a todo el mundo. Un ejemplo muy claro, ¿cuál sería? El tema de la falda. Mis hermanos y mis hermanas sabrán que incluso nuestra iglesia años atrás, y fue algo que gracias a Dios nuestra iglesia rectificó, porque nos pasaba quizá como a los fariseos en ese momento, ¿no? Jesús le decía a los fariseos, ustedes hacen leyes de hombres y la igualan a la ley de Dios. Tu tradición la igualan a la ley de Dios e incluso la hacen mayor a la ley de Dios. Y vemos este tema como el tema de las faldas y uno dice, ahí entramos en el tema del legalismo, ¿no? Entonces hay iglesias, lamentablemente, en donde si la mujer no se pone una falda larga, es una pecadora. Si se pone un pantalón, es una pecadora. Si se maquilla, si se pone algún tipo de, no sé, aretes, cadenas, qué sé yo, se pinta el pelo y muchas otras cosas más, ¿no? Pero en realidad, mis hermanos, son leyes que en lugar de aportarle a la gente, la atosigan, le ponen cargas a las personas. Y yo no estoy diciendo con esto que la mujer o el hombre debe vestirse como bien le parece. Bueno, si usted ha sido rescatada y rescatado por Cristo, creo que el Señor también forma esa parte, ¿no? Pero es algo de Dios con uno, es algo que Dios mismo nos convence y nos lleva a entender que hay ropa para para cada momento, para cada contexto, ¿no? Entonces, claramente, si usted es mujer o si usted es hombre, pues hay que vestirse de manera decorosa, de manera prudente, de manera que no llevemos a hermanos o hermanas a caer o a quizá desviar sus ojos, su mirada, a inspirar provocación, qué sé yo. Pero si aquí hay hermanas que ya visten con falda, pues está bien. Si es Dios el que les guió, si es Dios el que les dio la paz de querer vestirse de esa manera, pues está genial. El problema es cuando esas personas se lo imponen a otras y entonces se vuelve una ley. Y ahí es donde debemos tener cuidado, ¿no? Esto es un ejemplo, pero bueno, ya las culturas pues son más otras cosas, por lo menos la vestimenta. Usted no puede llegar a una tribu indígena y obligarlos a vestirse como usted se viste, o quizá a obligarlos a dejar de pintarse el rostro como ellos se lo pintan, qué sé yo. Hay muchos asuntos culturales en los que debemos tener cuidado, no hacer leyes innecesarias ni hacer defensas donde no es necesario, sino siempre regirnos por el amor y, claro, lo que hay que confrontarlo. El material incluso nos hablaba de luchas que tuvieron algunos misioneros como William Carey, que es el padre de las misiones modernas, y hablaba acerca de lo que él luchó, ¿no? Por allá con las prácticas que se veían en la India, una práctica conocida como el sati, y era una práctica en la cual si el esposo se moría, eh, y la esposa tenía la obligación de morir quemada con él, viva. O sea, si el esposo moría, todo lo que era de él moría, incluso su esposa, y la quemaban, ¿no? Entonces, todas esas son prácticas que obviamente, no, eso sí no lo debemos apoyar y hay que ah, hacer defensa de los principios que Dios nos ha dado. Otro que viene a mi mente, y hay una mujer en la historia que yo admiro mucho, ojalá usted tenga el tiempo de estudiarla, ella se llama Amy Carmichael. Y Amy fue una misionera también a la India y ella, bueno, una mujer extraordinaria de Dios, ¿no? Si usted puede
ver un poco acerca de la biografía de ella, va a ser de mucha bendición. Ese es un ejercicio que yo suelo hacer muy seguido, ver biografías. Eso me ayuda mucho también a animarme y a ver lo que Dios ha hecho en otros hombres y mujeres en otros momentos de la historia. Pero Amy Carmichael ayudó a muchas niñas que en su contexto eran vendidas o regaladas muchas veces a los templos de los dioses paganos, porque esa gente entendía que si donaban o regalaban a sus hijas, entonces sus dioses las iban a iba a bendecir ese hogar y bajo estas creencias, pues esas niñas terminaban siendo carne de cañón, ¿no? Las prostituían, las esclavizaban, bueno, cosas terribles. Y esta mujer, Amy Carmichael, trabajó para que se ahogara esas leyes y rescató a muchas niñas de ese problema, ¿no? Entonces ahí hay cosas que debemos enfrentar, pero hay otras cosas culturales a las que debemos tener mucho cuidado y no hacer leyes donde la Biblia no las ha puesto. Miren, aquí hay algo muy importante y aquí vamos a echar mano de la clase anterior. En segunda carta del apóstol Pablo a Timoteo, capítulo 2, versículo 22 y 23, dice lo siguiente, dice, huye también de las pasiones juveniles y sigue la justicia, la fe, el amor y la paz, con los que de corazón limpio invocan al Señor. Pero desecha las cuestiones necias e insensatas, sabiendo que engendran contiendas. ¿Por qué digo que vamos a echar mano de la clase pasada? Bueno, mis hermanos, este versículo en el ambiente cristiano se utiliza mucho para hablar acerca de la lujuria y de la sexualidad, ¿no? Porque cuando leemos ahí la palabra pasiones, pareciera ser que como en nuestro contexto cuando se habla de pasiones, como que nos conectamos con amor, con sexo, con lujuria, qué sé yo. Entonces nosotros interpretamos automáticamente mal el texto, porque cuando Pablo está hablando aquí en este contexto, recuerdan que aprendíamos la clase pasada que el contexto nos va a ayudar a interpretar correctamente. Bueno, en este contexto, si usted se toma la tarea de leer este capítulo, usted no va a encontrar que Pablo está hablando ni de lujuria, ni de sexo, ni de pasiones en cuanto a esa área. Lo que Pablo está hablando en este capítulo en realidad es de esas pasiones juveniles que tienen los jóvenes de estar discutiendo, de estar con el afán de decir algo nuevo, de demostrar el conocimiento. Y justamente el versículo 23 nos va a aclarar que ese es el contexto, porque Pablo va a decir, desecha las cuestiones necias e insensatas, sabiendo que engendran contienda. Pablo no está hablando aquí en un contexto sexual o en un contexto de lujuria, él está diciendo que una pasión juvenil o una práctica que suele ser muy común en los jóvenes es perder el tiempo en conversaciones o en cuestiones necias e insensatas, ¿no? Entonces, le gusta a uno discutir que si se pierde la salvación, que si no se pierde, que si calvinistas, que si arminianos, bueno, y ahí se va mucho el tiempo, pero la escritura habla y dice, desecha esas cuestiones necias e insensatas, sabiendo que engendran contiendas. Y es con lo que cerramos este aspecto de la cultura, ¿no? Nosotros no debemos tener ese afán de ganar un argumento o de entrar en una discusión que no se ha resuelto en 500 años o en 1000 años o a veces más, sino hacer lo que debemos hacer, presentar al Señor, vivir al Señor y no ser parte de esa pasión juvenil. Alguno me dirá, pastor, pero entonces no podemos decir que los jóvenes no deben huir de esas pasiones sexuales y lujuria. Claro que debemos huir, no solamente los jóvenes, todas las edades debieran huir de las pasiones sexuales y lujuriosas. Pero solo quiero aclarar que si hacemos una correcta hermenéutica, si aplicamos la hermenéutica y hacemos una exégesis, este texto no está hablando de lujuria sexual por ningún lado, sino de ese afán por estar discutiendo por cuestiones necias. Recuerde que versículos atrás, ¿qué le dice Pablo? Procura con diligencia presentarte a Dios aprobado como obrero que no tiene de qué avergonzarse, que usa bien la palabra de verdad. Y ahí va a ser un contraste con los que utilizan el conocimiento para enorgullecerse, para tener un argumento que decir, y viene a caer aquí en estos versículos, ¿no? Entonces ahí aprovechamos para aplicar la clase anterior. Sigamos adelante, mi hermano. Muy bien.
Aquí entramos a un aspecto que el material denomina como la defensa de la Biblia, ¿no? Así que el cristianismo, mis hermanos, por mucho tiempo ha sostenido que la Biblia es la palabra de Dios y que debe ser estudiada, creída y obedecida. En realidad, si usted es cristiano, entenderá que el marco de nuestra fe y la médula de nuestra fe se encierra en la palabra de Dios. Y por eso es muy importante. Nosotros creemos que la Biblia es la palabra de Dios. Eso significa que no hay cristianismo sin esa palabra de Dios. Esa palabra es la que nos enseña a Dios, la que nos muestra a Dios, la que nos enseña cómo debemos andar, qué debemos hacer, qué no debiéramos hacer. Entonces, eso es algo que nosotros creemos, ¿no? La Biblia se enseña comúnmente a personas de todas las edades alrededor del mundo y sus palabras son normativas y tienen la última palabra sobre lo que es correcto o incorrecto en asuntos de moralidad. La escritura y sus declaraciones son utilizadas en oraciones e himnos y son el fundamento de cada ceremonia cristiana. Esta define lo que es el matrimonio, lo que constituye una familia, lo que es una conducta aceptable en la sociedad o lo que es pecado. Y en resumen, la Biblia es y ha sido sin lugar a duda el documento más importante del cristianismo desde el primer siglo. Por lo tanto, es de esperarse que este libro sea muy atacado por aquellos que odian la moral cristiana y por los que desean destruir su influencia, mis hermanos. Así que es sumamente importante que los ministros, cuando hablo de ministros, no hablo solo de los pastores, sino hablo de todo aquel que ha sido llamado por Dios. Es muy importante que cada uno de nosotros estemos listos para articular la razón por la que la Biblia es mantenida en tan alta estima. Usted no puede decir la Biblia es la palabra de Dios si usted no sabe decir por qué. Entonces la apologética trata también con esta pregunta, ¿no? ¿Por qué decimos o por qué la Biblia para nosotros es sagrada? Eso debemos saber responderlo, ¿no? Así que en primer lugar, vamos adelante, mis hermanos. Nosotros debiéramos conocer una más adelante, mi hermano. En primer lugar, ¿qué nos dice la Biblia sobre sí misma? Porque nosotros no decimos algo que la Biblia no diga, ¿no? En primer lugar, la Biblia habla por sí misma de que es inspirada por Dios. Usted puede ir a segunda carta de Timoteo en el capítulo 3 versículo 16 y 17, y ahí Pablo nos va a decir que toda escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Aquí creo que no deja de ser importante aclarar de que ninguno puede llegar a ser perfecto, ¿no? Y la palabra perfecto aquí es una palabra en el griego que también se puede traducir como maduros. Entonces la palabra de Dios nos va madurando, nos va ayudando a ir mejorando, a ir madurando. Bueno, perfecto solo es el Señor, ¿no? Pero nosotros igual debemos esforzarnos por vivir una vida cada día más semejante a aquel que nos llama. Pero entonces Pablo efectúa estas declaraciones en ese pasaje, ¿no? Y él va a decir que la Biblia es inspirada por Dios. Quiere decir que la misma Biblia habla, que ese escrito es sagrado, que no es igual a todos los demás, sino que tiene algo especial. Y cuando usted estudia esa palabra inspirada, se va a dar cuenta que es una palabra única, que solo aparece para describir la inspiración de Dios sobre la escritura. Y también se habla de ese soplo, ¿no? De que cuando se habla que es inspirada por Dios, es como que Dios la sopló, es el aliento de Dios en esas palabras escritas. Entonces no es cualquier libro. Vamos adelante, mi hermano. Muy bien, pero también en la carta a los hebreos vamos a ver que la Biblia no es una carta estática o muerta, sino, si me ayudan con el micrófono, por favor, les agradezco. La Biblia no es una carta estática o muerta, sino un libro viviente, formado y lleno de aliento de Dios, tal como ella misma lo declara, ¿no? Recuerda ya Hebreos capítulo 4, versículo 12, porque en realidad es lo que nosotros tenemos en primera instancia para, digamos, poder corroborar que la escritura es especial o que es inspirada, porque incluso ella misma dice que lo es, no es algo que nosotros nos inventamos.
Y en Hebreos dice que la palabra de Dios es viva y es eficaz y más cortante que toda espada de dos filos y que penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Al hablar de que es una palabra inspirada por Dios, que es la palabra de Dios, cumple una función. Y esta función es lo que este versículo nos declara, ¿no? Pero también vamos a ver en Pedro, adelante mi hermano. Pedro nos va a decir algo muy importante en su segunda carta. Él dice que las profecías del Antiguo Testamento en la Biblia no fueron producto de la voluntad humana. Y no solamente eso, él dice que tampoco son, que la profecía no es de interpretación privada, sino que así como el Espíritu Santo inspiró a aquellos hombres de Dios, ahora asimismo Dios les dio la tarea a ellos como sus apóstoles de interpretar correctamente esas profecías, ¿no? Y a nosotros, en cierto modo, también el Espíritu Santo nos guía en ese proceso para interpretar correctamente, pero nosotros no estamos en cero. La labor de los apóstoles era especial porque ellos no tenían el Nuevo Testamento como nosotros. A ellos se les fue revelado de una manera especial para poner el fundamento de la doctrina. Recuerda lo que dice Pablo allá en Efesios, que nosotros compara a la iglesia como un edificio, que la base de ese edificio es el Señor Jesucristo y que sobre esa base están las columnas que son los apóstoles. A ellos se les dio una tarea, digamos, particular y especial en donde el Espíritu Santo les reveló la profecía en el Antiguo Testamento para que ellos la interpretaran correctamente. Ahora nosotros tenemos una ventaja y es que no estamos de cero como ellos, sino que nuestra labor ahora es estudiar lo que ellos interpretaron y lo que a lo largo de la historia la iglesia ha creído de manera sana, ¿no? Y de manera correcta. Y Pedro nos va a decir eso, que esa escritura, que esas profecías no es producto de la voluntad humana, sino que es producto de Dios, ¿no? De su Espíritu Santo. Además, mis hermanos, Pedro también hace una declaración igualmente importante sobre la formación del Nuevo Testamento en su segunda epístola. Él dice que el apóstol Pablo, escribiendo con la sabiduría que Dios le dio, había escrito algunas cosas difíciles de entender. ¿Qué quiere decir esto? Pedro advirtió que personas ignorantes e inestables la estaban torciendo, de la misma manera que lo habían hecho con las otras escrituras. Y el significado de esta declaración de Pedro es el hecho de que estaba equiparando las palabras escritas del Antiguo Testamento con las palabras de Pablo, con lo que Pablo enseñaba. Y este hecho demuestra que antes de que los apóstoles murieran, reconocieron la inspiración de Dios operando en ella, que esa inspiración de Dios operaba en ellos y en sus escritos como divinamente inspirados. Pero quizás más importante que todo lo demás, mis hermanos, es la perspectiva de Cristo sobre la escritura. ¿Cómo así que la perspectiva de Cristo? Bueno, usted va a encontrar que cuando Jesús confrontó las tentaciones del diablo durante su tiempo de ayuno y oración, él respondió siempre ¿cómo? Con la escritura. Quiere decir que le dio un lugar prominente a la escritura. Escrito está, escrito está. El mismo Hijo de Dios le da esa importancia a la escritura, a la palabra de Dios. Además, Jesús declaró en su famoso Sermón del Monte, porque de cierto os digo que hasta que pase el cielo y la tierra, ni una jota ni una tilde pasará de la ley hasta que todo se haya cumplido. Nuevamente, resaltando que la palabra de Dios juega un papel fundamental y el mismo Cristo la pone en el lugar que le corresponde, ¿no? También Jesús enfatiza que la escritura no puede ser quebrantada y él declaró que su arresto fue un cumplimiento de la escritura. Y él dice, mas todo esto sucede para que se cumplan las escrituras de los profetas. Eso está en Mateo 26:56. En la cruz, mis hermanos, en la cruz, él elevó el Salmo 22:1 en oración. Después de su resurrección, Jesús explicó lo que la escritura decía acerca suyo a los discípulos en el camino de Maús. ¿Recuerda esa escena de aquellos discípulos camino de Maús? Y dice que el Señor les enseñaba de él desde Moisés hasta los profetas. Y luego ellos dicen, hablando entre ellos, diciendo, ¿cómo ardía nuestro corazón cuando él nos enseñaba?
porque la escritura, mis hermanos, juega un papel fundamental. Nosotros creemos que es la palabra de Dios, no porque sea un invento, sino porque la misma palabra da testimonio de que lo es. Y el mismo Jesús utilizó la escritura en todo momento para darle peso a lo que él hacía o decía. Muy bien, mis hermanos. Aquí hay otra pregunta que la apologética nos ayuda a responder. ¿Son confiables los documentos bíblicos? Bueno, por supuesto, los críticos que reclaman que el texto de la Biblia no puede haber sido transmitido con precisión a generaciones subsiguientes y que carecen de un fundamento sólido sobre el cual apoyarse, pues usted entenderá que esos son argumentos de la gente que vive para desmentir la verdad de Dios, ¿no? Pareciera ser que hay gente que odia a Dios y la manera de demostrarlo es viviendo una vida contradiciendo al Dios que dicen que no existe, ¿no? Pero se dedican toda la vida a contradecirlo. Y bueno, aquí vemos que la confiabilidad de los manuscritos del Antiguo Testamento se basa en tres factores: su abundancia, su datación y precisión. ¿Por qué es importante esto, mis hermanos? Porque la confiabilidad de los manuscritos del Antiguo Testamento se basa en esos tres factores y usted va a encontrar que la mayoría de las obras de la antigüedad, estoy hablando de obras reconocidas, ¿no? No de obras que la gente no toma en serio, sino obras que realmente han sido conocidas y aceptadas como enseñanzas legítimas. Usted va a encontrar por lo menos que en la antigüedad solo sobrevivieron en un puñado, mientras que los escritos del Antiguo Testamento los sobrepasan en cantidad. Por ejemplo, los escritos de Platón, en realidad tenemos unas entre 7 a 10 copias. Y usted no creo, o por lo menos yo no he encontrado a alguien que ponga en duda la existencia de Platón y las enseñanzas de Platón, ¿no? Un filósofo tan influyente del Imperio griego. Y hay entre 7 a 10 copias solamente de sus obras. Hay 8 más o menos para las de Tucídides. Hay 8 para las de Herodoto. Hay 10 más o menos para las guerras gálicas de César. Y hay 20 para Tácito. Y las obras de Demóstenes y Homero son las que tienen más número. Y sin embargo tienen menos que las del Antiguo Testamento, ¿no? Porque en realidad se habla de que en el 1890 un erudito que se llama o se llamó Giovanni de Rossi publicó 731 manuscritos del Antiguo Testamento. Entonces, desde entonces se encontraron unos 10.000 manuscritos del Antiguo Testamento ahí en el 1947 en las cuevas del Mar Muerto. No sé si usted sabe un poquito acerca de ello. En el 1947 se descubre por allá en unas cuevas, unas catatumbas, allá en el Mar Muerto, en el Qumran, y allí encontraron más de 10.000 manuscritos. Imagínense, comparado con obras reconocidas que la que tiene mayor cantidad de copias son 731 y uno va a encontrar que del Antiguo Testamento hay más de 10.000 copias, imagínense. Entonces, uno puede decir, claro que hay confiabilidad, ¿no? Y usted compara los escritos de Platón que hay entre 7 y 10 copias, pero no se pone en duda sus enseñanzas y todo el tema, ¿no? Pero siempre habrá gente que querrá menospreciar el contenido de la escritura, mis hermanos. También tenemos este dato. El número de manuscritos del Nuevo Testamento es abrumador. Casi 5.700 manuscritos griegos, mis hermanos, en comparación con un libro típico de la antigüedad que cuenta con alrededor de 7 a 10 manuscritos. La Ilíada de Homero cuenta con 643 copias, ¿no? O manuscritos, siendo así la obra con mayor cantidad. Imagínense, la obra con mayor cantidad de copias que vemos de la antigüedad es de 643 y el Nuevo Testamento usted va a encontrar casi 5.700 de manuscritos. Entonces eso nos da también esa seguridad de saber que el texto bíblico es confiable, mis hermanos. Nosotros no creemos en un libro que se escribió ayer y tampoco en un libro que se escribió de un día para otro.
Se habla de que se tardó un periodo entre 1500 y 1600 años para que se escribiera este libro, ¿no? Entonces, y no solo eso es sorprendente, el tiempo en el que se escribe, sino que cuando usted lee desde Génesis a Apocalipsis, tiene un solo hilo. ¿Y cómo se hace para que en 1500 y 1600 años, con personas de tres continentes distintos y con oficios distintos, algunos reyes, algunos pastores, algunos coperos, algunos, bueno, diferentes oficios, y cuando usted ve la Biblia en su panorama general, va a encontrar que es un solo hilo conductor, ¿no? Y eso es posible porque en realidad nació en el corazón de Dios, ¿no? Es inspirado por el Señor y Él se ocupó de que a través de todos esos años que se llevaron a cabo las escrituras, al final lográsemos tener una Biblia tan coherente y un compendio de libros que uno se apoya al otro, ¿no? Y no se contradice. Muy bien, también vamos a encontrar en la apologética, y este es un área que suele ser muy llamativa a la gente, ¿no? La profecía cumplida. Y aquí es necesario que los ministros o aquellos que tengan ese llamado de apologistas cristianos le ofrezcan al público general algo más que las declaraciones que la Biblia hace sobre sí misma, ¿no? Ya hablamos acerca de cómo la Biblia habla de sí misma acerca de la autoridad que es la escritura, pero ya en la profecía cumplida vamos a tener que esforzarnos y estudiar si es verdad esas profecías, si se cumplieron, si se llevaron a cabo, si son invenciones. Y no solamente eso, esta área es fabulosa porque las profecías de Dios no son como las de Nostradamus, que son profecías súper generales y pueden encajar en cualquier parte de la época, sino que eran profecías muy específicas, con un tiempo específico, con nombres específicos. Recuerde que el Señor profetizó, le dijo a Abraham, mucho antes de que existiera el pueblo de Israel, que su pueblo iba a ser llevado cautivo por 400 años. ¿Y eso cuándo ocurre? Ocurre luego en Egipto, ¿verdad? Y también le dice a través de Jeremías que iban a ser llevados cautivos por Babilonia en un periodo de 70 años, y exactamente es lo que ocurre, pero también a través de Jeremías les dice que iba a usar a su siervo Ciro para que volvieran a construir la ciudad, para que regresaran a su tierra, y justamente así ocurrió cuando Ciro ni siquiera había nacido, cuando Ciro no existía todavía, pero Jeremías ya estaba profetizando con nombre incluso de aquel reino. Entonces, este es un área también que uno pudiese adentrarse y estudiar las profecías que se cumplieron, que se han cumplido en el texto bíblico, y bueno, sobre todo las más fascinantes son aquellas que nos llevan a ver el cumplimiento de el Señor Jesucristo, la crucifixión, la obra que él hizo, bueno, todas estas cosas. Es fascinante, mis hermanos. Vamos adelante. Se nos fue el tiempo. Bueno, defensa de Dios el Padre. En la apologética vamos a encontrar esta defensa también. Vamos a encontrar defensa de Dios el Hijo, y también se habla un poco acerca del Espíritu Santo, pero del Espíritu Santo vamos a hablar en la próxima clase. Y vamos a hablar un poquito acerca de la defensa de Dios el Padre y la defensa de Dios el Hijo, ¿no? Así que en esta parte lo que se tiende a discutir sobre todo es si existe Dios, ¿no? Si en realidad esa figura eh, es probable de alguna manera saber que existe, o cómo hacemos para pensar que es una realidad. Y aquí se utilizan dos argumentos básicos, por lo menos, aunque hay otros que hablan de más, pero digamos el más fuerte es el argumento del diseño divino. Y este se basa, ahí podemos adelantar, mi hermano. El argumento del diseño divino, mis hermanos, se basa más o menos en que cuando usted ve el universo y la manera en cómo estaba organizado, la manera en cómo todo está hecho, no pudo haber sido de un accidente. De hecho, hay una creencia, una hipótesis, y es una hipótesis porque no es algo comprobado científicamente. La hipótesis del Big Bang, bueno, la evolución, todo eso son hipótesis, no son comprobables a la final científicamente, pero uno de los argumentos es que cuando usted ve la naturaleza, cuando usted ve las cosas tan hermosas que existen en nuestro alrededor,
vamos a encontrar un orden incuestionable, ¿no? Un orden que uno dice, esto no pudo haber sido creado de la nada y mucho menos por accidente. Es más, cuando ocurre una explosión o cuando ocurre un desastre, nunca queda un orden después de eso, ¿no? Sino al contrario, queda todo un desorden peor. Entonces, este es uno de los argumentos que se usa. Adelante, mi hermanos. También está el llamado argumento de la belleza. Y usted sabe que hay quienes niegan la existencia de Dios y se enfrentan ante el problema de una tierra que existe y tiene abundancia de vida. Y la explicación habitual es que el universo y todo lo que contiene han sido causados por una serie de accidentes casuales, ¿no? Por pura casualidad, de un momento a otro, pues no sé, a través del tiempo llegamos a ser lo que hoy somos, así, de pura casualidad. Pero para ellos no existe un propósito para la vida, entonces para ellos la vida se va a desvanecer en cualquier momento y quienes piensan eso usan términos como el de los de la evolución, que es la selección natural, la supervivencia del más apto para explicar la vida en la Tierra, pero nosotros, eh, perdón, también los escépticos, mis hermanos, vacilan cuando intentan explicar cosas como la profunda apreciación por la belleza en el alma humana. Parece que los seres humanos tienen una enorme capacidad para apreciar la belleza por lo que ella es, como cuando uno se queda asombrado ante un hermoso amanecer o atardecer que no tiene ningún propósito evolutivo aparente. De hecho, lo contrario podría haber sido cierto. En otras palabras, la evolución podría haber eliminado a aquellos que hubieran detenido su trabajo necesario de sobrevivir para admirar la belleza que los rodea. Aquí habla de la admiración que uno siente. Yo sé que a usted le ha pasado que muchas veces uno está ante un paisaje o ante una hermosura natural que uno no puede hacer más que contemplar eso y decir, wow, qué hermoso, de verdad. Es algo que en lo que uno se deleita. Y es muy difícil llegar a la conclusión de que es algo que ocurre al azar o por casualidad, ¿no? Entonces, por ahí hay algunos argumentos que defienden eh, la postura o, bueno, la existencia de Dios como tal. Muy bien, vamos a la defensa del Hijo. Y bueno, en primer lugar vamos a tener que enfrentar el hecho, o bueno, saber responder el hecho de que Jesús es Dios. Hay religiones que aceptan a Jesús como un personaje histórico, como un maestro importante en la historia, pero nosotros no vemos a Jesús solo como un maestro o como o como un personaje en la historia, sino nosotros decimos Jesús es Dios, ¿no? Y nosotros, a diferencia de cualquier otro líder religioso, entendemos que Jesús afirmó, él mismo afirmó que era Dios. Aunque el alcance de esta lección obviamente no nos va a permitir hacer una revisión exhaustiva de las declaraciones de la Escritura para decir que Jesús es Dios, podemos encontrar eso a través de todo el Nuevo Testamento. Por supuesto, muchos de los que rechazan a Cristo quieren insistir en que Él no era Dios, sino un buen hombre y un gran maestro moral. Pero el escritor C.S. Lewis y otros estudiosos han demostrado lo absurdo de esa creencia, ¿no? De pensar de que él solo fue un buen hombre. Las personas que afirman ser Dios son normalmente consideradas como desquiciadas y egoístas, y los demás se ríen de ellas, pero nunca se les toma en serio. En otras palabras, Jesús era quien dijo ser, o era un hombre lamentablemente desquiciado y como tal no podía ser llamado un gran maestro moral. O sea, usted no puede decir que Jesús era un gran maestro moral y al mismo tiempo decir que él no es Dios porque él dijo que era Dios. Cuando una persona dice que es Dios, por lo general está loca, ¿no? Está un poquito mal de la cabeza. Pero si nosotros logramos reconocer en Jesús patrones de un hombre inteligente, de un hombre sabio, de un maestro coherente y y un maestro moralmente excepcional, no es posible que al mismo tiempo podamos decir que él está loco, ¿no? Entonces es una contradicción. Vamos adelante, mi hermanas. Más adelante, por favor. Muy bien. Vamos a encontrar que en la escritura hay mucha profecía cumplida que habla acerca de los hechos del Señor Jesucristo, ¿no?
y el material nos provee una lista de profecías que se cumplieron, en las cuales no me voy a detener hoy porque, bueno, estamos sobre el tiempo, pero usted tiene ahí el material, usted puede repasar todas esas profecías que nos hablan ahí, y bueno, echarle un vistazo, quizá estudiarla un poquito más a profundidad. Otra de las cosas son los milagros, y eso es un hecho único sobre el cristianismo, porque aunque hay religiones que aceptan los hechos milagrosos, también pueden vivir sin los milagros. En el caso de nosotros, el cristianismo, si le quitamos los milagros, también tendríamos que decir que es una parte importante, no toda, porque de hecho la parte más esencial del mensaje bíblico es la salvación, la redención. Pero parte esencial de la historia de Jesucristo por el paso en la historia son los milagros excepcionales de los cuales se habla de él, ¿no? Y no solamente por los autores bíblicos, sino por historiadores que ni siquiera eran cristianos, obviamente, ¿no? Ahí tenemos a Tácito y tenemos a Flavio Josefo, que hablaron de la existencia de Jesús y de las creencias que se tenían acerca de este personaje histórico que para nosotros es el Hijo de Dios. Adelante, mi hermano. También vamos a encontrar que hubieron testigos y hay algo en lo que nosotros a veces no tenemos, digamos, no le prestamos importancia o no le prestamos atención, y es que no hay una sola manera de probar un hecho o algo que queramos darle importancia. No existe solamente el método científico, que básicamente se basa en repetir un hecho para saber si es verdad o no. Pero en un caso como el de Jesús, pues no podemos repetir el hecho porque es algo que sucedió 2000 años atrás. Pero hay un método que también es confiable y muchos dicen que incluso más importante que el método científico, y es el método jurídico, ¿no? Y ese se basa en la evidencia de testigos y la evidencia histórica de que eso ocurrió. Le voy a poner un ejemplo básico. Si usted no tiene cámaras en su casa, ¿cómo me demostraría usted que desayunó esta mañana? Bueno, usted me puede decir, bueno, pastor, yo desayuné, pero tenemos solo su testimonio. ¿Cómo hacemos para saber? Ah, bueno, pues usted vive con su esposa, con sus hijos o con su mamá, qué sé yo. Y entonces yo tengo que ir a esas personas que conviven con usted y preguntarles, bueno, ¿a qué horas desayunó? ¿Qué desayunó? Y todos esos testimonios me van a ayudar también a corroborar una verdad que ocurrió y que no la puedo replicar, porque yo no puedo tomar el pasado y repetirlo para yo ver que evidentemente esta persona desayunó. A menos de que tenga una cámara, por supuesto, pero si no la hay, la manera en la cual yo puedo corroborar que es verdad es a través de testigos, de testimonios. Y de esos hubo múltiples relatos de testigos oculares de la vida de Jesús, ¿no? Incluso en cuanto a la resurrección, Pablo dice que se le aparece a más de 500 personas al tiempo. Y bueno, estos testimonios comienzan en la Biblia, pero se reconocen en otros documentos, lo que les venía diciendo, como los documentos del historiador judío Josefo y el historiador romano Tácito también. Ellos nombran a Jesús y su vida. Entonces, lamentablemente hay gente que aún niega la existencia de Dios, ¿no? De Jesús, en el sentido de que no fue un personaje histórico. Pero pues obviamente hay mucha evidencia que es arrasadora. Es imposible realmente ignorar el hecho de que Jesús fue un personaje histórico y real, que pasó por este mundo, tan real que hoy fechamos todas las fechas en antes y después de Cristo. Entonces, eso para tener a consideración. Adelante, mi hermanazo. Obviamente, una de las pruebas de la veracidad de Jesús es su resurrección. Usted, mi hermano, debe tener la dicha de que esto es algo único en el cristianismo. Ningún otro líder resucitó. Usted puede ir a la tumba de Mahoma, usted puede ir a la tumba de Lao Tse, usted puede ir a la tumba de Confucio, puede ir a la tumba de Mahatma Gandhi, pero cuando usted va a la tumba de Jesús, hay una tumba con una inscripción que dice: la tumba está vacía. Y no hay un cuerpo de Jesús al cual ir a visitar en una tumba. Eso es una gloria para nosotros porque nuestro maestro no mintió. Murió, pero al tercer día fue resucitado. Y le aseguro que los enemigos de él y del cristianismo les encantaría
tener un cuerpo de Jesús, pero no lo van a encontrar y no hay, porque Él resucitó, mis hermanos. Entonces este es un tema en el que la apologética también se adentra mucho para defender la resurrección de Jesucristo. Conclusión, mis hermanos, para ir cerrando. El tema de la apologética es demasiado amplio para una lección como esta, ¿no? En realidad, esta es una disciplina que merece una búsqueda de por vida y aún así nunca se va a lograr completar. Si hay personas aquí en esta clase que tengan ese llamado de querer estudiar, de buscar argumentos, bueno, mis hermanos, no lo va a lograr con esta sola clase. Yo le doy un panorama bastante amplio, pero en realidad necesitamos de mucho estudio, dedicar nuestra vida, muchísimo tiempo para corroborar la historia, para corroborar testimonios, estudios serios de arqueólogos, de historiadores y muchas otras fuentes que nos van a ayudar a tener argumentos no solamente bíblicos internos, sino también científicos e históricos que le van a dar peso a nuestra fe. Entonces, mis hermanos, adelante, mi hermanazo. La apologética no es simplemente conocer respuestas para ganar debates. Mis hermanos, esto es muy importante y quiero que si hasta este punto usted quizá no ha podido entender mucho, por favor quédese con esta conclusión. La apologética no es simplemente conocer respuestas para ganar debates. Recuerde el texto que acabamos de aplicarle la hermenéutica. Dios no nos llamó a perdernos en debates, en discusiones interminables, en querer ganar argumentos simplemente porque yo quiero tener la razón, sino que la apologética nos llama a estar preparados para dar razón de nuestra esperanza en Cristo con verdad, pero con amor, con mansedumbre y respeto. Y el propósito es glorificar a Dios, no dar a conocer mis conocimientos, sino que Él sea glorificado. Fortalecer la fe de los creyentes. Me ayuda, mi hermana Beatriz Ricardo, me ayuda con el micrófono, por favor. Qué pena. Gracias. Su propósito es glorificar a Dios, fortalecer la fe de los creyentes y ayudar a quienes buscan sinceramente la verdad a encontrarse con el Evangelio, mis hermanos. La apologética es un campo bastante hermoso porque nos va a ayudar a consolidar nuestra fe, no solamente con el texto bíblico, que ya de por sí es bien fuerte, y alguien dijo que la Biblia no necesita defensores, que la Biblia es como un león encerrado, solo basta con abrirle la puerta y ella misma se defiende, ¿no? Pero en realidad la apologética nos va a dar muchas herramientas para afianzar también nuestra fe y tener un conocimiento mucho más amplio y poder estar seguros de qué creemos, por qué lo creemos y cómo podemos compartírselo a los demás, mis hermanos. Ese es el propósito principal de la apologética. La apologética no tiene como propósito llenarnos de orgullo o envanecer nuestro corazón o ir por ahí por el mundo silenciando a la gente o hacerlos ver como unos ignorantes. Siempre, como dice esta conclusión, hay que hacerlo con amor, con mansedumbre y con respeto, mis hermanos. Y sobre todo, ser sabios a la hora de presentar esos argumentos, porque hay personas que no les interesa para nada escuchar argumentación, ya están cerrados. Pero cuando usted encuentre gente que quiere escuchar argumentos, aproveche esos momentos. De hecho, el mismo Agustín de Hipona dijo una frase muy interesante y él dijo, para el que quiere creer, tengo 1000 argumentos, pero para el que no quiere creer, no tengo ninguno. Y esa es una realidad, mis hermanos. Nosotros no podemos convencer a nadie, eso solo lo hace el Señor. Pero si el Señor nos da la oportunidad de poder compartir unos argumentos, de aprender unos argumentos para usarlos a la hora de evangelizar, que lo podamos usar con sabiduría, no por querer ganar un argumento, sino por lograr transmitir el evangelio de una mejor manera, mis hermanos. Muy bien, eso era todo para la clase de hoy, mis hermanos. Y en verdad les agradezco muchísimo su paciencia y su buena disposición por estar aquí con nosotros. No sé si hay alguna pregunta, mis hermanos. Si tienen alguna duda, la resolvemos en 5 minuticos
Y si no, nos vamos directo a nuestro cuestionario para finalizar esta lección número 5. Dios les bendiga, mis amados hermanos. Amén, amén, mi hermano. Soy Ingrid Murillo de San Luis, estoy viviendo actualmente en Ibagué, pero pues todo lo que nos ha enseñado tanto la clase de hoy como la clase pasada me ha hecho ver que Dios tiene un orden para todo y tiene un título para todo. De hecho, yo estaba haciendo práctica de el argumento de que usted nos habla hoy de la exégesis, de la hermenéutica y el tema esencial de hoy que muchas veces nosotros queremos defender a Dios, ¿sí? Porque le amamos. Pero más que defenderlo, es permitir que esas personas ahonden en sus dudas y nosotros poder ayudarlos para que ellos puedan tener claridad. Pero hay que tener en cuenta que nosotros no podemos eh, obligarlos, ¿cierto? Ni tampoco imponerles, sino es el Espíritu Santo de Dios quien realmente trae ese poder de convencimiento y de que ellos puedan sentir un contristamiento de su propio espíritu a través del Espíritu Santo de Dios para que ellos puedan llegar a Cristo. Eso era lo que les quería compartir, hermano. Muchas gracias. Amén, mi hermana Ingrid, muchísimas gracias por su aporte y qué bueno que nos esté acompañando aún desde la distancia. Ese es uno de los beneficios que tenemos con estas herramientas, ¿no? Así que gracias, mi hermana, por estar ahí pendiente y conectada. Y es una realidad, ¿no? Recuerde que la apologética, mis hermanos, está hecha para que usted sepa o por lo menos sea diligente en saber en qué cree, por qué lo cree y cómo puede compartirlo con otros. Pero no es una rama que se enfoque en exaltar su conocimiento o qué tanta información usted puede adquirir, sino siempre va a ser para la gloria del Señor, no para la gloria nuestra. Así que bueno, mi hermanazo Héctor, si me ayudas ahí para visualizar el cuestionario y nos vamos con el cuestionario para acabar el tiempo de hoy. Y si en este momento hay personas que ya hicieron su cuestionario y les fue muy bien, está genial. Si quieren desconectarse, que el Señor les bendiga. Y los que no han realizado su cuestionario o les fue quizá de una manera regular, bueno, aquí vamos a responderlo juntos para terminar la clase de esta manera, mis hermanos. Muy bien, dice de la siguiente manera la primera pregunta. La palabra apología es una transliteración del griego y significa, ¿quién me dice cuál es la correcta? La 3, mi hermano. Muy bien, mi hermano Pablito. Es la opción 3 o la opción C. Defensa de uno, alguien o algo. Muy bien, vamos con la segunda. La apologética tiene 4 funciones prominentes. ¿Cuál de estas funciones no es la definición correcta? A ver, ¿cuál dice usted que no es la definición correcta? A ver, ¿se La primera. fueron? La ¿Me primera. dejaron solito? La La primera. Muy Esa bien, es la D. recuerde que la pregunta es ¿cuál no es? O sea, ¿cuál es la incorrecta de las que están aquí? En este caso, la aseveración incorrecta es la A, porque nosotros no usamos el texto para refutar reclamos científicos e históricos. Al contrario, nosotros creemos que la Biblia se complementa con la ciencia y la historia. La Biblia no se anda peleando ni con la ciencia ni con la historia. Entonces es la A. Muy bien, aquí dice, la confiabilidad de los manuscritos del Antiguo Testamento se basa en 3 factores, su abundancia, datación y precisión. La mayoría de las obras de la antigüedad solo sobreviven en un puñado de manuscritos, 7 para Platón, 8 para Tucídides, 8 para Herodoto, 10 para las guerras gálicas de César y 20 para Tácito. Para el Antiguo Testamento tenemos ¿cuántos manuscritos, mis hermanos? Más de Más de 10.000. Más de- Muy bien, entonces es la opción D. Póngale ahí en la D o en la 4, como usted lo identifique. El número de manuscritos del Nuevo Testamento incluyen casi
manuscritos griegos en comparación con un libro típico de la antigüedad que cuenta con alrededor de 7 a 10 manuscritos. La Ilíada de Homero cuenta con 643 manuscritos. ¿Cuántos tenemos aproximadamente del Nuevo Testamento? 5.700. 5.700. 5.700, muy bien. Entonces es la 3 o la C. Vamos adelante. Se ha determinado que la precisión del Nuevo Testamento asciende aún, bueno, esto no lo vimos en la clase, mis hermanos, pero teniendo en cuenta los manuscritos que tenemos, la corroboración que hubo con manuscritos que se han encontrado y copias de otros siglos más tempranos, podemos hablar de que la precisión es de un 99%, mis hermanos. Así que eso es una precisión bastante altísima, es casi del 100%, es la D. Muy bien, uno de los mejores argumentos de Tomás de Aquino para probar la existencia de Dios se llama, a ver, para los que leyeron el material, ¿quién recuerda cómo se llama ese argumento de Tomás de Aquino? La Pastor, primer motor. Muy bien, en el material nos hablaron sobre eso, ¿no? Y el primer motor básicamente se parece mucho al de la causa primera. Siempre todo se mueve por alguna razón, ¿no? Entonces, en nuestro caso, ese primer motor es Dios, el que mueve todo, ¿no? Muy bien, los antiguos chinos creían que la Tierra estaba asentada sobre la espalda de una tortuga gigante. Los antiguos griegos creían que la Tierra era sostenida por un dios llamado Atlas. El judaísmo antiguo declara en Job que la Tierra estaba, ¿cuál sería el complemento ahí? La C, pastor. La C, muy bien. Ahí en el libro de Job vemos que la Tierra está colgando en la nada, ¿no? Nadie la está sosteniendo más que el Señor y su mano poderosa. Eso lo declara el libro de Job. Eso para que tengamos en cuenta que años antes de que se descubriera eso, ya la Biblia lo había dicho, ¿no? Todo sistema de creencia, sea ateísmo, cristianismo, cualquier otro, requiere cierto grado de ¿qué? De fe. De fe. Exactamente. Todo sistema de creencia requiere un grado de fe. Usted le pregunta a un evolucionista que cómo hace o qué evidencias tiene de la evolución y en realidad no hay hechos científicos más que hipótesis. Así que aún ellos que creen en la evolución deben tener un grado de fe, de creencia en lo que están sosteniendo. La Imago Dei significa literalmente, en el material nos hablaba acerca de esto. ¿Qué es eso de la Imago Dei? Es un término que se acuña en teología. ¿Quién recuerda qué significa Imago Dei? La A, pastor, en la imagen de Dios. La A, muy bien. La imagen de Dios es lo que significa ese término Imago Dei. Por si ustedes lo ven en algún escrito teológico, ya sabe que cuando lea Imago Dei, lo que está diciendo es la imagen de Dios. Muy bien, hay tres religiones que comparten una creencia en el monoteísmo y el cielo. Las tres ven a Abraham como el padre de su fe. Estas tres religiones son el cristianismo, el judaísmo y ¿cuál más? El islaísmo. El islamismo. El Islam, muy bien. Ellos comparten ese punto en común, mis hermanos, pero pues claramente son creencias y religiones totalmente distintas. Vamos adelante. Jesús, a diferencia de cualquier otro líder religioso, afirmó ¿qué fue esa afirmación que solo Cristo hizo? Que era Dios. Fue enviado por Dios. Muy bien, y no solamente eso, Cristo dijo, yo soy el camino, yo soy la verdad, yo soy la vida. Ningún otro líder dijo eso. Hubieron líderes que dijeron, busquen el camino, busquen la verdad, pero Jesús fue el único que dijo, yo soy el camino, yo soy la verdad, yo soy la vida. Así que sería la C. Muy bien, mis hermanos, vamos adelante. Eh, dice que Gary
Habermas recaudó 1.400 recursos académicos durante el periodo de 1975 hasta el 2003 para examinar ciertos hechos del cristianismo y la vida de Jesús con los que están de acuerdo en las ramas ideológicas. Todos estuvieron de acuerdo con 12 hechos. ¿Con cuál de los siguientes estuvieron de acuerdo? Bueno, esto no lo vimos en la clase de hoy, pero también estaba en el material, ¿no? Entonces, en esta respuesta, ¿quién me puede ayudar? A ver, ¿quién se le dio el material juicioso? ¿Cuál sería la respuesta correcta? Pastor, yo le puse la de todas las anteriores. Todas las anteriores. Sí. Muy bien, así es. Todas estas estaban ahí. Todas las Mm. anteriores. La opción D. Vamos adelante. Una de las cosas que diferencia el relato de la vida de Jesús en el Nuevo Testamento al de otros líderes religiosos es la abundancia Milagros. Milagros. de milagros. Muy bien, de milagros. Ningún otro líder hizo tantos milagros como los que se habla que hizo nuestro Señor Jesucristo. Según Charles Colson, solo los seres humanos producen. ¿Qué producen los seres humanos para los que leyeron el material? Cultura. Estructura social. La cultura. Muy bien, cultura. Él hablaba acerca de que un caballo se comporta igual si está en América, si está en Europa, pero los seres humanos sí tendemos a crear culturas, costumbres, cosmovisión, y suele ser distinta de un lado a otro. Entonces ahí es la B. Muy bien. Y ya vamos con la última pregunta, mis hermanos, y dice, hay muchos descubrimientos científicos modernos que fueron mencionados en el Antiguo Testamento. Entre ellos están las corrientes oceánicas, descrita primeramente en el Salmo 8:8 con la frase, a ver, ¿quién lo conoce? Los senderos Los senderos del mar, muy bien. Eso ya lo estaba diciendo la escritura mucho antes de que se conociera acerca de las corrientes oceánicas. Muy bien, mis hermanos, sería la B. Y con esto finalizamos nuestra lección y si respondimos de esta manera debiéramos tener un 100% en nuestra calificación para la lección número 5, mis hermanos. Estaríamos viéndonos el próximo lunes para la lección número 6 y ahí vamos a estudiar un poco acerca del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Y ya nos restaría solamente esas 2 lecciones, mis hermanos, para finalizar nuestro primer curso y que usted sea certificado con ese primer curso, mis hermanos. Hasta ese punto les agradezco inmensamente por su compañía, por su disposición, siempre lo menciono. Y ahora voy a pedirle, ¿a quién le pido aquí el favor? No se me escondan, no apaguen la cámara, por favor. Voy a pedirle a mi hermana Viviana Gutiérrez Reyes que nos ayude con una oración para despedirnos de este tiempo. Amén, mi pastor. Y agradecerle inmensamente por su disposición, pastor. Gracias. Yo soy de Fresno. En este momento estoy en Ibagué, gloria al Señor, con un calor impresionante. La gloria sea para el Señor. Y vamos a darle gracias a Dios por todo lo que Dios ha permitido que nosotros aprendamos, por todo lo que Dios nos permite todos los días. Padre, te damos gracias, Señor. Te adoramos y te bendecimos en esta hora, Señor, por tu siervo, Señor, quien se dispone cada día, Señor, para enseñarnos, Señor. Danos a nosotros, Señor, la sabiduría, el entendimiento, el discernimiento, Señor, para poder, Señor amado, recopilar y aprender todo esto, Señor amado, que ha puesto, Señor amado, en el conocimiento de tus siervos, Señor. Gracias por cada uno de los hermanos, Señor, que disponen también de su tiempo para querer aprender y avanzar un poco más, Señor. Gracias te damos, Señor amado, por cada cosa que nos regalas a cada día, Señor. Gracias por el día, Señor. Gracias por la noche. Gracias por cada alimento que puedes traer a nuestra mesa, Señor. Gracias por poder compartir y conocer más de nuestros hermanos, Señor. Gracias por este tiempo hermoso, Señor, que nos permites compartir, como dice tu palabra, unánimes juntos en armonía, Señor. Gracias te damos por cada pastor, por cada siervo que se dispone, Señor amado. Gracias, Señor amado, en el nombre de tu amado Hijo Jesucristo.
Amén y amén.